Y luego estaba la casa. Gua había comenzado a construirla al borde de la cresta, donde la tierra descendía lo justo para darles vista al valle abajo y a las estrellas arriba. Creció lentamente, troncos encajados a mano, piedra por piedra, hasta que un día Eliza se detuvo ante la puerta que él había tallado. 2 nombres estaban grabados en la madera. No Fireborn, no Blackstone, solo Gua y Eliza. Uno al lado del otro, iguales, elegidos. Una mañana, mientras colgaba telas teñidas para secar, un jinete se acercó en un caballo polvoriento. Traía una carta con el sello Fireborn. Sus ojos eran curiosos, pero no crueles. Había esperado encontrar una tumba o un ermitaño. Encontró a una mujer riendo con un niño pequeño mientras dibujaban peces en la tierra. Eliza abrió la carta despacio. Su familia, bajo presión pública y vergüenza privada, la había declarado legalmente separada. Sin herencia, sin reclamación, sin nombre. La habían borrado del libro de cuentas. La leyó 2 veces, luego se la devolvió al mensajero. Ya no me tienen, dijo suavemente, porque ya no los necesito para nada. Caminó de regreso a la casa donde Gua esperaba junto al huerto que habían plantado juntos. Él miró su rostro y supo sin preguntar. Eliza solo sonrió, entró en sus brazos y apoyó la mejilla contra la suya. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas cosían senderos plateados en el cielo, se quedó fuera de su hogar y trazó con los dedos los nombres grabados en la puerta. No llevaba sedas ni guantes. Sus manos estaban callosas, las uñas rotas, su vestido era sencillo, su cabello suelto. Nunca se había sentido más hermosa. Una vez huí de un nombre, susurró a la noche. Ahora vivo para llevar uno. Y luego, con una lágrima en la mejilla y la luz del fuego danzando en sus ojos, añadió. El nombre del hombre que me eligió antes de que yo supiera que merecía ser elegida. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el trueno de los cascos, el silencio de las montañas y la fuerza callada de un amor elegido, no dado, entonces perteneces con nosotros. En Historias del Oeste traemos relatos no solo de romance, sino de valentía, sacrificio y el tipo de amor que cruza fronteras, linajes y el tiempo mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un latido de la frontera indómita. Porque aquí fuera, las balas pueden fallar, pero los corazones nunca lo hacen. Gua extendió la mano sin dudar, encontrándola de ella. Sus dedos estaban cálidos a pesar del frío, callosos pero gentiles. No apretó, solo sostuvo lo suficiente para recordarle que no estaba sola en este exilio que habían elegido. No tienes que seguir huyendo, dijo. Su voz tembló. ¿Y si nos capturan? Gua no se inmutó. Entonces no se los permitimos. No era jactancia. No había fanfarronería en su tono, solo certeza. Sus palabras no nacían de arrogancia, sino de experiencia, de saber cómo el mundo intentaba tomar lo que nunca se entrega libremente. Eliza se volvió hacia el más completamente, la respiración irregular. Lentamente, colocó su mano sobre el corazón de él, justo encima del vendaje. Sintió el latido, firme, obstinado. Te tengo, susurró, y no voy a perder eso. El silencio cayó de nuevo, no incómodo, no frío, sino pesado con la verdad de lo que había pasado entre ellos. El tipo de silencio que contiene 1000 palabras no dichas, cada una demasiado frágil para pronunciarla en voz alta. Apoyó la cabeza en su hombro, la mejilla rozando el cuero gastado de su abrigo. Él no se apartó. En cambio, inclinó la cabeza suavemente hasta que descansó contra la de ella. Nunca pertenecía a Boston, murmuró ella, ni al encaje, ni a la tierra, ni al oro, ni a nombres, ni a propiedades. La voz de Gua retumbó baja a su lado. Perteneces a ti misma. Ella asintió. Y elijo esto. Te elijo a ti. Pase lo que pase. Él no respondió con palabras. En cambio, alcanzó el cuchillo en su cinturón, el de mango de hueso tallado con símbolos que ella nunca le había pedido que explicara. Lo desenvainó despacio, luego volvió la palma hacia arriba y se hizo un corte superficial en la carne. La sangre brotó, oscura y real. Luego la miró, esperando, sin pedir. Eliza tomó el cuchillo sin dudar. Su corte fue limpio, seguro. Presionó su palma contra la de él, sangre con sangre, cálida y humana. Se quedaron así,
el fuego reflejándose en sus manos unidas, sus frentes tocándose. No hubo votos pronunciados, ni sueños proyectados al futuro, ni ilusiones de eternidad. Solo este momento, frágil, feroz y plenamente elegido. Si mueres, susurró ella, no volveré. Lo sé, dijo él. Y en la mezcla de sangre y aliento, en el latido entre el silencio y el fuego, se hizo un pacto. No por la eternidad, sino por ahora. Y en ese ahora, era suficiente. El pueblo se alzaba alto en los pliegues de las montañas humeantes, donde las nubes rozaban las copas de los árboles y el tiempo se movía como niebla, lento, silencioso, reverente. Cuando Eliza y Wa emergieron del sendero del bosque, aún con las manos entrelazadas, el primer sonido que ella oyó fue una flauta resonando entre pinos y humo. Los niños detuvieron su juego. Los perros ladraron una vez y luego callaron. Las mujeres dejaron de tejer y se volvieron. El extraño había regresado, y no venía solo. Wa caminaba con una leve cojera, el costado aún sensible, pero llevaba la cabeza en alto. Eliza caminaba a su lado, el barro todavía en el bajo de su vestido, una cicatriz desvaída en el hombro y el collar de Wa cálido contra su corazón. Los susurros los siguieron como sombras. ¿Mujer blanca? ¿Es suya? ¿Por qué la trajo aquí? Pasaron por una casa larga donde los ancianos se reunían bajo un toldo de abedul. En el centro estaba el guardián del fuego, un hombre viejo cuyo rostro llevaba las líneas de muchos inviernos. Eliza sintió el peso de 100 miradas, pero no apartó la vista. No le dieron palabras de bienvenida, pero tampoco la rechazaron. Fue suficiente. Wa la llevó a la casa del curandero. Allí limpió su herida de nuevo, hirvió raíces y colocó emplastos como le habían enseñado. Mujeres llegaron a la puerta, algunas curiosas, algunas frías, pero una se quedó. Una anciana de cabello plateado trenzado grueso, ojos afilados como pedernal tallado. No dijo nada durante mucho tiempo, solo observó a Eliza lavar con manos firmes y susurrar palabras que solo él podía oír. Finalmente, la mujer se volvió y se marchó. A la mañana siguiente, Wa se presentó ante el fuego del consejo, donde los ancianos se sentaban en un amplio círculo, sus rostros surcados por humo y edad. La traje aquí no para pedir, dijo, la voz pareja, sino para mostrar. Algunos murmuraron. Uno frunció el ceño. Pero el guardián del fuego levantó una mano pidiendo silencio. Si un nombre debe pronunciarse para hacer las cosas verdaderas, continuó Wa, entonces esta es mi esposa. No porque lo dijera un sacerdote. No por ley, sino porque en los momentos en que la vida y la muerte estuvieron hombro con hombro, ella estuvo conmigo. No huyó. No se quebró. Se quedó. Eso es más de lo que he visto en muchos que nacieron entre nosotros. El silencio flotó en el aire. Entonces se oyó el suave sonido de pies sobre la tierra. La anciana de cabello plateado avanzó sosteniendo algo envuelto en ante. Lo abrió con cuidado. Dentro había un pañuelo de boda tejido con hilo blanco, bordado con flores rojas de montaña y finas espirales azules que danzaban como ríos. Caminó hasta Eliza y lo colocó suavemente sobre sus hombros. Este fue mío, dijo la mujer, y de mi madre, y de la suya antes que ella. Estaba esperando a ver quién se quedaría, no solo a través del fuego, sino después de él. Su voz se quebró ligeramente. No elegimos quién llega, solo quién permanece. Lágrimas brotaron en los ojos de Eliza. Y mientras el viento de la montaña atrapaba el pañuelo, haciendo ondear sus bordes alrededor de su rostro, sintió algo antiguo asentarse sobre sus hombros. No un título, no un rol, un nombre. Uno que había ganado no por sangre ni por nacimiento, sino por amor, lealtad y la elección de quedarse. La primavera llegó suavemente a las tierras altas, rozando las copas de los árboles con verde y encendiendo flores silvestres en el prado. El pueblo despertó con la estación. Los niños corrían descalzos. Los ancianos se quedaban más tiempo al sol, y el humo se enroscaba desde las fogatas mientras las canciones regresaban al viento. Eliza caminaba entre todo aquello con una cesta en los brazos y el pañuelo alrededor de los hombros, el mismo que le había dado la anciana, ahora desvaído por el uso y el calor. Se había convertido en parte del ritmo. Cada mañana se reunía con los niños bajo el olmo junto al arroyo, trazando letras en la tierra, enseñándoles a leer tanto su idioma como el de ella.
Ahora reía con facilidad, incluso cuando los más pequeños se burlaban de su acento o los mayores preguntaban por ciudades que no podían imaginar. A cambio, escuchaba, realmente escuchaba, mientras el idioma materno de Gua fluía de las bocas que la rodeaban. Aprendió las palabras del fuego y el cielo, del amor y el duelo, hasta que parecieron ecos de su propia alma. Por las noches practicaba con Gua, la cabeza descansando en su pecho, repitiendo frases entre besos e historias. «Gui», dijo una vez, y él sonrió. «¿Me amas?», respondió. «Sí», dijo ella sin necesitar traducción. Ella se volvió hacia él, el periódico aún apretado en sus dedos. «Ahora soy un fantasma», susurró. «¿Estás viva?», respondió él. «Vi mi propio funeral». «Tuviste arder tu propia jaula». Ella sostuvo su mirada, la respiración entrecortada. El sol se abrió paso entre los árboles en haces dorados. Por un momento, el mundo estuvo tan quieto que pensó que nunca volvería a girar. Entonces él extendió la mano. Era un collar, simple, hermoso, una pieza de piedra roja pulida y engarzada en cuero trenzado. Brillaba a la luz como un carbón con latido. No se arrodilló. No pidió. Solo dijo: «Mi nombre es tuyo si lo quieres». Sin votos, sin testigos, sin sacerdote, solo la verdad entre ellos. Eliza miró el collar, luego al hombre que le había dado todo y no había pedido nada. Sin decir palabra, levantó su cabello. Gua dio un paso adelante y abrochó la piedra en su nuca. Sus dedos rozaron su piel, no posesivamente, sino como alguien que conocía el valor del tacto cuando las palabras fallan. El arroyo susurró abajo, los árboles montaron guardia, y Eliza Fireborn dejó de existir. Pero la mujer que ocupaba su lugar estaba muy viva. Vinieron al amanecer. 4 jinetes, siluetas contra el cielo magullado, deslizándose entre los pinos como sombras armadas de rifles. Edmund Blackstone no se había rendido después de todo. Había contratado hombres no atados por leyes, hombres que seguían susurros, huellas y sobornos. Les había tomado semanas, pero encontraron la cabaña. Gua vio el destello del metal desde la cresta antes de que los otros coronaran la colina. No despertó a Eliza. Besó su frente y salió con arco y cuchillo, desapareciendo en el bosque como un fantasma de ante. Pretendía alejarlos, pero estos hombres no eran rastreadores comunes. Dividieron la búsqueda, 2 siguieron las huellas de Gua, los otros rodearon hacia la choza. Eliza despertó con silencio. Demasiado silencio. Y entonces lo oyó, un grito agudo, lejano pero real. Gua. Agarró el rifle que él le había enseñado a usar. Sus dedos temblaban. Su respiración era rápida, pero sus ojos estaban claros. Lo había visto poner trampas, había caminado las líneas de cresta, estudiado el viento, los pinos, las sombras. Él le había enseñado no porque pensara que lo necesitaría, sino porque ella lo había pedido, y ahora podría salvarlos a ambos. Salió sigilosamente, moviéndose baja entre la maleza, el corazón latiendo como tambor de guerra. El bosque ya no era extraño. También era suyo ahora. Vio al primer hombre agachado tras una roca, vigilando el claro. Tenía el rifle apuntando al sendero por el que probablemente regresaría Gua. No pensó. Apuntó. El disparo resonó entre los árboles. El hombre cayó. Eliza jadeó, bajó el rifle y se quedó helada. Otro hombre gritó, luego otro. Se lanzó detrás de un tronco caído mientras una bala atravesaba la corteza sobre su cabeza. Sus oídos zumbaban y sus manos ardían por el retroceso. Pero se mantuvo baja, arrastrándose hacia el barranco, hacia el lugar que Gua le había mostrado, donde el acantilado caía en picado, donde un paso en falso significaba una caída de 30 metros. Llegó a la cresta justo a tiempo para ver a Gua cojeando, sangre manchando su costado, aún alejando a 2 de ellos. Uno de los perseguidores tenía un revólver desenfundado, acortando distancia rápido. «Gua», gritó ella. Él se volvió al oírla, los ojos abiertos no de miedo, sino de advertencia. El segundo hombre levantó su pistola. Eliza corrió. No pensó en corsés ni contratos. No pensó en salones de baile de Boston ni en el velo de encaje que su madre había elegido para su boda. Solo pensó en el hombre cuyo nombre llevaba al cuello.
El hombre que había salvado su vida y nunca le había pedido que se la devolviera. El hombre que amaba. Se lanzó hacia adelante justo cuando el arma disparó. El dolor estalló en su hombro, blanco y ardiente. Cayó con fuerza contra Gua, derribándolo justo cuando la bala destinada a él pasó donde había estado su corazón. Gua la atrapó antes de que tocara el suelo. Sus manos estaban por todas partes, revisando, acunándola, temblando mientras las presionaba contra la herida. Eliza, no. No, quédate conmigo. Ella abrió los ojos con esfuerzo. Todavía no soy la delicada, murmuró, sonriendo entre lágrimas. Detrás de ellos, el último hombre soltó su arma. En segundos, el cuchillo de Gua estaba en su garganta. Huyó hacia los árboles, hacia un mundo que no lo protegería. Y entonces todo quedó en silencio. El viento solo llevaba el olor a pino y pólvora. Los árboles parecieron inclinarse, escuchando. Eliza yacía en los brazos de Gua, la sangre empapando su manga, pero respiraba. Estaba viva. Y por primera vez, Gua no guardó silencio. No eres mía porque te salvé, susurró. Eres mía porque luchaste por mí. Ella sonrió débilmente. Te lo dije. Prefiero morir en el camino antes que pertenecer a nadie que no sea yo misma. Gua apoyó su frente contra la de ella. No perteneces a nadie, dijo. Pero si eliges estar a mi lado, nunca te dejaré estar sola. Y desde ese momento, ninguno de los dos volvió a estarlo. La lluvia susurraba contra la boca de la cueva, un ritmo constante roto solo por el trueno lejano. Era el tipo de tormenta que no rugía, sino que se demoraba, gris y constante, como un duelo que se niega a gritar pero tampoco se marcha. Dentro, el fuego crepitaba bajo, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra, como viejos fantasmas intentando calentar sus huesos. Eliza estaba sentada junto a Gua, las rodillas recogidas bajo ella, limpiando suavemente la herida en sus costillas. La bala lo había rozado justo debajo del hueso, lo bastante profunda para sangrar con fuerza, lo bastante superficial para salvarle la vida. Aún así, el daño era real. Lo veía en la palidez de su piel, en el sudor que perlaba su frente a pesar del frío. No había emitido sonido cuando ella la limpió. Ni maldición, ni siquiera un siseo. Pero ella leía el dolor en la tensión de su mandíbula, en las respiraciones cortas que intentaba ocultar, en el leve temblor de su mano cuando el paño pasaba demasiado cerca de la carne expuesta. Habían encontrado la cueva justo antes del anochecer. Primero Gua medio cargándola a ella, luego ella medio cargándolo a él. Entre los dos se habían mantenido erguidos. El sendero se había perdido en el barro, pero la cueva esperaba como un secreto olvidado escondido en los acantilados. Ahora los contenía como un útero tallado en piedra y tiempo. Eliza ató la última tira de tela con dedos temblorosos. Luego se recostó, abrazando sus rodillas. La luz del fuego pintaba su rostro en tonos de oro y tristeza. Su cabello aún estaba húmedo, rizado salvaje sobre los hombros. Un moretón había florecido en su sien donde se había lanzado frente a él. Pero sus ojos seguían intactos. ¿Y si nos encuentran otra vez?, preguntó suavemente, su voz apenas un ripple en la quietud. Gua abrió los ojos. Volvió la cabeza despacio, como si le costara esfuerzo pero no renuencia. Entonces encontrarán fantasmas, dijo. Porque los que buscan ya no existen. Eliza soltó una risa hueca. Los fantasmas también sangran. Ella huía de un matrimonio arreglado cuando un cazador cherokee le ofreció su nombre en su tierra. Prefiero morir en el camino antes que ser la esposa de ese hombre. Las palabras de Eliza Fireborn no fueron susurradas con miedo, sino lanzadas como una hoja afilada en la noche empapada por la tormenta. La lluvia azotaba su rostro, empapaba su capa de montar y difuminaba la luz de la luna en rayas plateadas. Pero no aminoró el galope de su caballo. Las crestas cubiertas de pinos de la frontera de Arkansas se alzaban como dientes irregulares a su alrededor. Cada ráfaga de viento era una advertencia, cada relámpago un recordatorio de que ya no estaba en Boston. Apretó las riendas con más fuerza, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Sus dedos estaban en carne viva de tanto sujetar, y sus elegantes botas de montar estaban cubiertas de barro. Detrás de ella, los cascos tronaban, 3 hombres la perseguían.
contratados por Edmund Blackstone, su supuesto esposo, un magnate minero el doble de su edad, con ojos negros fríos y voz como grava. La arrastrarían de vuelta. Dirían que era por la salvación de su familia, por las deudas de su padre, por las lágrimas de su madre, pero nada de eso importaba ya. Eliza no era una deuda que se pudiera intercambiar. No era ganado que se comprara con promesas de comodidad y control. Tenía 22 años, mente aguda y estaba viva con un fuego que no sabía que poseía. Hasta ahora. Un relámpago rasgó el cielo. Entonces los vio, 3 jinetes, siluetas oscuras coronando la colina detrás de ella. ¿Cerca? Demasiado cerca. Más rápido, Glory, susurró al caballo, espoleándolo. Solo un poco más. Pero el sendero estaba resbaladizo. Rocas ocultas bajo agujas caídas se movían bajo los cascos. Al girar hacia un barranco boscoso, se oyó un crujido seco. Glory tropezó. Eliza gritó mientras el mundo se inclinaba. Golpeó el suelo con fuerza, el dolor estallando en su costado. El aire abandonó sus pulmones. Intentó levantarse, pero su pierna palpitaba, atrapada torpemente debajo de ella. Glory relinchó y huyó sin jinete hacia el bosque. El sonido de cascos se hizo más fuerte. No, jadeó, arañando la tierra, arrastrándose hacia el refugio de los árboles. Su capa de terciopelo se enganchó en una raíz. La arrancó. El barro cubría sus palmas. Sus respiraciones eran cortas, aterrorizadas. Entonces un silbido agudo, antinatural. Un segundo después, un grito, no el suyo, de un hombre, se cortó de golpe. Se volvió. Uno de los jinetes había caído, su caballo desplomándose a su lado. Una flecha sobresalía de su cuello. Los otros 2 se detuvieron, sorprendidos, escudriñando la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, gritó uno. Otra flecha voló. Esta se clavó en el árbol junto a la cabeza del hombre. Giró en redondo, espoleando a su caballo para huir. El tercero lo siguió sin decir palabra. El aliento de Eliza tembló. Su cuerpo se estremecía de shock. Una figura emergió de las sombras, avanzando con ligereza bajo la lluvia, entre la maleza empapada, alto, de hombros anchos, envuelto en un abrigo de ante gastado por el tiempo. Un arco colgaba de su hombro. Su cabello era negro azabache, trenzado y atado con una simple tira de cuero. Su rostro, medio en sombras, era indescifrable, pero sus ojos eran firmes y fieros. Se agachó junto a ella. ¿Estás herida? Su voz era baja, cuidadosa. Eliza asintió aturdida, insegura de si veía una visión o un fantasma. El dolor en su pierna le aseguró que no soñaba. ¿Quién eres?, rasgó. El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia los árboles, escuchando por más jinetes. Luego volvió a mirarla. No sé quién eres, dijo, pero conozco los ojos de alguien que no quiere ser reclamado. Sus palabras la golpearon más profundo que cualquier herida. Había en ellas verdad, comprensión, desafío que coincidía con el grito que aún resonaba en su pecho. Extendió una mano. ¿Puedes ponerte de pie? Con su ayuda, se levantó tambaleante. Su tobillo palpitaba, pero aguantaba. Él pasó su brazo por encima de su hombro, firme como una roca. Me llamo Wa, dijo, guiándola hacia un sendero estrecho más adentro del bosque. Mi pueblo cazaba aquí antes de que los soldados nos empujaran al oeste. Eliza lo miró parpadeando, el mundo inclinándose por el agotamiento y la incredulidad. Soy Eliza Fireborn, logró decir. De Massachusetts. Has corrido lejos, dijo Wa simplemente. Luego, tras una pausa, no estarás segura sola esta noche. Ven. Mientras desaparecían entre los árboles, la tormenta se cerró tras ellos como una cortina. Eliza no sabía a dónde la llevaba ni qué la esperaba al final del camino. Pero sabía esto, algo salvaje había cambiado en ella, algo que nunca más encajaría en corsés ni contratos. Y por primera vez en su vida, no miró atrás. Eliza despertó con el crujido de la madera y el viento. La tormenta había pasado, pero el aroma a tierra mojada y pino aún flotaba denso en el aire, como un recuerdo que el bosque se negaba a soltar. En algún lugar más allá de las paredes, un pájaro cantó una vez y luego guardó silencio.
Parpadeó contra la suave luz dorada del amanecer que se filtraba a través de una fina piel estirada sobre una ventana baja. El mundo exterior estaba callado, reverente, como si también estuviera recuperándose. Sus miembros dolían con el profundo cansancio de la supervivencia, pero el dolor agudo en su tobillo se había suavizado hasta convertirse en una pulsación soportable. Se movió bajo una manta de lana tejida, cálida y áspera, que olía levemente a humo y salvia. Su mirada recorrió la habitación, sus botas y la capa de montar rasgada estaban dobladas cerca del fuego, ahora reducido a brasas brillantes que palpitaban como el corazón silencioso de la cabaña. Estaba en una pequeña choza de una sola habitación, paredes de madera selladas con musgo y arcilla, el techo bajo protegiéndolos del mundo. El espacio era humilde pero sólido, seguro. Todo dentro llevaba el toque de un cuidado silencioso. Manojos de hierbas colgaban secándose sobre el hogar. Una olla de arcilla humeaba suavemente en un rincón, y junto a su lecho había una palangana con agua fresca y un paño limpio doblado con esmero en el borde. Entonces lo vio. Hua estaba sentado en un taburete cerca del fuego, afilando una hoja con movimientos metódicos y deliberados. Sus gestos eran precisos, sin prisa, sus manos firmes como el agua que fluye sobre la piedra. No llevaba uniforme, ni insignia, ni anillos en los dedos, solo un abrigo de antegastado, botas atadas con tendones y unos ojos que habían visto el mundo sin dejarse consumir por él. No había notado que ella despertaba, o si lo había hecho, no dio señal alguna. El único sonido era el deslizamiento rítmico del acero sobre la piedra. Eliza tragó saliva, la garganta seca. ¿Hua? Su voz rompió el silencio, ronca por el desuso, crujiendo como una tabla vieja. Hua levantó la vista. La luz del fuego trazó los ángulos duros de sus pómulos, proyectando sombras en la hueca de su clavícula. Su expresión no cambió. Simplemente dejó la hoja a un lado y sostuvo su mirada, calmado e inquebrantable. ¿Por qué me ayudaste?, insistió ella, obligándose a incorporarse a pesar del sordo dolor en su costado. ¿Qué quieres a cambio? ¿Gratitud, oro, o solo el placer de tener a una mujer indefensa en deuda contigo? Él se puso de pie, no ofendido ni orgulloso. Solo se levantó alto, anclado, inmune a su desafío. No quiero nada, dijo simplemente. Ella entrecerró los ojos. ¿Esperas que crea eso? Hua se acercó, agachándose junto a ella, no demasiado cerca, solo lo suficiente para que viera el objeto en su palma. Se movió despacio, respetuoso, sin amenaza en su postura ni exigencia en su mirada. Colocó algo con suavidad sobre la manta doblada cerca de su mano. Un caballo tallado, diminuto, delicado, con las patas dobladas en pleno galope, la crin ondeando hacia atrás como llamas al viento, grabado con asombrosa precisión en una sola pieza de cedro. Ella lo miró un momento, atónita. Los hago cuando espero, dijo él, la voz más suave ahora. Este es tuyo. Sin deudas. Los dedos de Eliza temblaron mientras flotaban sobre la figura, luego la tocaron. La madera estaba cálida por su piel, suave donde sus manos la habían moldeado. Volvió a mirarlo, los bordes afilados de su desconfianza empezando a ceder. Entonces, ¿por qué?, susurró. ¿Por qué? Hua se sentó sobre sus talones, sin apartar los ojos de los de ella. Salvovidas cuando puedo, dijo. Pero no me quedo con lo que no es mío. Ella huía de un matrimonio arreglado cuando un cazador cherokee le ofreció su nombre en su tierra. Prefiero morir en el camino antes que ser la esposa de ese hombre. Las palabras de Eliza Fireborn no fueron susurradas con miedo, sino lanzadas como una hoja afilada en la noche empapada por la tormenta. La lluvia azotaba su rostro, empapaba su capa de montar y difuminaba la luz de la luna en rayas plateadas. Pero no aminoró el galope de su caballo. Las crestas cubiertas de pinos de la frontera de Arkansas se alzaban como dientes irregulares a su alrededor. Cada ráfaga de viento era una advertencia, cada relámpago un recordatorio de que ya no estaba en Boston. Apretó las riendas con más fuerza, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Sus dedos estaban en carne viva de tanto sujetar, y sus elegantes botas de montar estaban cubiertas de barro. Detrás de ella, los cascos tronaban, 3 hombres la perseguían. Contratados por Edmund Blackstone, su supuesto esposo, un magnate minero el doble de su edad, con ojos negros fríos y voz como grava. La arrastrarían de vuelta.
Dirían que era por la salvación de su familia, por las deudas de su padre, por las lágrimas de su madre, pero nada de eso importaba ya. Eliza no era una deuda que se pudiera intercambiar. No era ganado que se comprara con promesas de comodidad y control. Tenía 22 años, mente aguda y estaba viva con un fuego que no sabía que poseía. Hasta ahora. Un relámpago rasgó el cielo. Entonces los vio, 3 jinetes, siluetas oscuras coronando la colina detrás de ella. ¿Cerca? Demasiado cerca. Más rápido, Glory, susurró al caballo, espoleándolo. Solo un poco más. Pero el sendero estaba resbaladizo. Rocas ocultas bajo agujas caídas se movían bajo los cascos. Al girar hacia un barranco boscoso, se oyó un crujido seco. Glory tropezó. Eliza gritó mientras el mundo se inclinaba. Golpeó el suelo con fuerza, el dolor estallando en su costado. El aire abandonó sus pulmones. Intentó levantarse, pero su pierna palpitaba, atrapada torpemente debajo de ella. Glory relinchó y huyó sin jinete hacia el bosque. El sonido de cascos se hizo más fuerte. No, jadeó, arañando la tierra, arrastrándose hacia el refugio de los árboles. Su capa de terciopelo se enganchó en una raíz. La arrancó. El barro cubría sus palmas. Sus respiraciones eran cortas, aterrorizadas. Entonces un silbido agudo, antinatural. Un segundo después, un grito, no el suyo, de un hombre, se cortó de golpe. Se volvió. Uno de los jinetes había caído, su caballo desplomándose a su lado. Una flecha sobresalía de su cuello. Los otros 2 se detuvieron, sorprendidos, escudriñando la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, gritó uno. Otra flecha voló. Esta se clavó en el árbol junto a la cabeza del hombre. Giró en redondo, espoleando a su caballo para huir. El tercero lo siguió sin decir palabra. El aliento de Eliza tembló. Su cuerpo se estremecía de shock. Una figura emergió de las sombras, avanzando con ligereza bajo la lluvia, entre la maleza empapada, alto, de hombros anchos, envuelto en un abrigo de ante gastado por el tiempo. Un arco colgaba de su hombro. Su cabello era negro azabache, trenzado y atado con una simple tira de cuero. Su rostro, medio en sombras, era indescifrable, pero sus ojos eran firmes y fieros. Se agachó junto a ella. «¿Estás herida?» Su voz era baja, cuidadosa. Eliza asintió aturdida, insegura de si veía una visión o un fantasma. El dolor en su pierna le aseguró que no soñaba. «¿Quién eres?», rasgó. El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia los árboles, escuchando por más jinetes. Luego volvió a mirarla. «No sé quién eres», dijo, «pero conozco los ojos de alguien que no quiere ser reclamado». Sus palabras la golpearon más profundo que cualquier herida. Había en ellas verdad, comprensión, desafío que coincidía con el grito que aún resonaba en su pecho. Extendió una mano. «¿Puedes ponerte de pie?». Con su ayuda, se levantó tambaleante. Su tobillo palpitaba, pero aguantaba. Él pasó su brazo por encima de su hombro, firme como una roca. «Me llamo Wa», dijo, guiándola hacia un sendero estrecho más adentro del bosque. «Mi pueblo cazaba aquí antes de que los soldados nos empujaran al oeste». Eliza lo miró parpadeando, el mundo inclinándose por el agotamiento y la incredulidad. «Soy Eliza Fireborn», logró decir. «De Massachusetts». «Has corrido lejos», dijo Wa simplemente. Luego, tras una pausa, «no estarás segura sola esta noche». «Ven». Mientras desaparecían entre los árboles, la tormenta se cerró tras ellos como una cortina. Eliza no sabía a dónde la llevaba ni qué la esperaba al final del camino. Pero sabía esto, algo salvaje había cambiado en ella, algo que nunca más encajaría en corsés ni contratos. Y por primera vez en su vida, no miró atrás. Eliza despertó con el crujido de la madera y el viento. La tormenta había pasado, pero el aroma a tierra mojada y pino aún flotaba denso en el aire, como un recuerdo que el bosque se negaba a soltar. En algún lugar más allá de las paredes, un pájaro cantó una vez y luego guardó silencio. Parpadeó contra la suave luz dorada del amanecer que se filtraba a través de una fina piel estirada sobre una ventana baja. El mundo exterior estaba callado, reverente,
como si también estuviera recuperándose. Sus miembros dolían con el profundo cansancio de la supervivencia, pero el dolor agudo en su tobillo se había suavizado hasta convertirse en una pulsación soportable. Se movió bajo una manta de lana tejida, cálida y áspera, que olía levemente a humo y salvia. Su mirada recorrió la habitación, sus botas y la capa de montar rasgada estaban dobladas cerca del fuego, ahora reducido a brasas brillantes que palpitaban como el corazón silencioso de la cabaña. Estaba en una pequeña choza de una sola habitación, paredes de madera selladas con musgo y arcilla, el techo bajo protegiéndolos del mundo. El espacio era humilde pero sólido, seguro. Todo dentro llevaba el toque de un cuidado silencioso. Manojos de hierbas colgaban secándose sobre el hogar. Una olla de arcilla humeaba suavemente en un rincón, y junto a su lecho había una palangana con agua fresca y un paño limpio doblado con esmero en el borde. Entonces lo vio. Hua estaba sentado en un taburete cerca del fuego, afilando una hoja con movimientos metódicos y deliberados. Sus gestos eran precisos, sin prisa, sus manos firmes como el agua que fluye sobre la piedra. No llevaba uniforme, ni insignia, ni anillos en los dedos, solo un abrigo de antegastado, botas atadas con tendones y unos ojos que habían visto el mundo sin dejarse consumir por él. No había notado que ella despertaba, o si lo había hecho, no dio señal alguna. El único sonido era el deslizamiento rítmico del acero sobre la piedra. Eliza tragó saliva, la garganta seca. ¿Hua? Su voz rompió el silencio, ronca por el desuso, crujiendo como una tabla vieja. Hua levantó la vista. La luz del fuego trazó los ángulos duros de sus pómulos, proyectando sombras en la hueca de su clavícula. Su expresión no cambió. Simplemente dejó la hoja a un lado y sostuvo su mirada, calmado e inquebrantable. ¿Por qué me ayudaste?, insistió ella, obligándose a incorporarse a pesar del sordo dolor en su costado. ¿Qué quieres a cambio? ¿Gratitud, oro, o solo el placer de tener a una mujer indefensa en deuda contigo? Él se puso de pie, no ofendido ni orgulloso. Solo se levantó alto, anclado, inmune a su desafío. No quiero nada, dijo simplemente. Ella entrecerró los ojos. ¿Esperas que crea eso? Hua se acercó, agachándose junto a ella, no demasiado cerca, solo lo suficiente para que viera el objeto en su palma. Se movió despacio, respetuoso, sin amenaza en su postura ni exigencia en su mirada. Colocó algo con suavidad sobre la manta doblada cerca de su mano. Un caballo tallado, diminuto, delicado, con las patas dobladas en pleno galope, la crin ondeando hacia atrás como llamas al viento, grabado con asombrosa precisión en una sola pieza de cedro. Ella lo miró un momento, atónita. Los hago cuando espero, dijo él, la voz más suave ahora. Este es tuyo. Sin deudas. Los dedos de Eliza temblaron mientras flotaban sobre la figura, luego la tocaron. La madera estaba cálida por su piel, suave donde sus manos la habían moldeado. Volvió a mirarlo, los bordes afilados de su desconfianza empezando a ceder. Entonces, ¿por qué?, susurró. ¿Por qué? Hua se sentó sobre sus talones, sin apartar los ojos de los de ella. Salvo vidas cuando puedo, dijo. Pero no me quedo con lo que no es mío.